frente a un poco una escalada, ¿no es cierto?, de la violencia en el ámbito médico. Hoy lo pudieron ver en lo que pasó en San Francisco Solano a la mañana. Eh, Nos pareció interesante, puede pasar en cualquier lugar, en la ciudad más grande, en, en ciudades más, no, más chicas de pronto. Entonces nos pareció interesante que la Federación Médica tenga un referente en cada entidad primaria para que en esa localidad, si sucede algo, pueda actuar tipo SWAT. O sea, en forma inmediata, tener dos o tres elementos básicos como para decir, bueno, me apersono ahí, sé cómo hablar con la policía, con el fiscal, con quien ha sufrido el episodio de violencia, tener dos o tres, digamos, tips básicos y básicamente también establecer un contacto inmediato con nuestro equipo, que lo encabeza Sofía Gigliotti, que ya la tenemos acá en el Zoom y que ustedes seguramente la conocen, que es abogada de Bahía Blanca y que es la que eh, se especializa en esta temática. Entonces, la idea es que en cada entidad primaria tengamos algo muy simple, un referente del área de violencia. Y que si sucede algo, rápidamente tengamos una respuesta. Veo que estamos casi todos, los de la novena y de la décima, así que, bueno, Sofía, te dejo un poco a vos, que Bueno, seguro que nos vas a contar un poco de esto, cómo no. de la idea. ¿Mm? ¿Cómo no? Y bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Muchísimas caras conocidas. Javier ahí que levantaste la mano, bueno, mi querido Esteban, mi querido Hernán, ya compatriotas. Em, y por ahí veo a Gustavo, al doctor Pilovich, así que bueno, somos muchas caras conocidas y la idea de este pequeño encuentro, que es el segundo encuentro que ya hacemos en este segundo semestre, es empezamos con, diríamos, una renovación del programa que muchos ya saben que viene desde el año 2016 de manera ininterrumpida trabajando en lo que es violencia sanitaria externa. Podemos decir que es uno de casi de los únicos programas a nivel nacional que trabaja de manera ininterrumpida en el fenómeno de este tipo de violencia laboral, de la mano de la provincia de Córdoba y Santa Fe y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Somos los que a nivel nacional encabezamos, podemos llamar la lucha contra la violencia sanitaria. Entonces, en este nuevo camino, en este nuevo recorrido, pensamos que desde este equipo de trabajo, que nos parece fundamental que en cada ciudad, que en cada región de la provincia podamos contar con una red de contactos para el momento en que tomamos conocimiento o nos reportan un episodio de violencia por parte de un profesional de la salud, podamos actuar no solo desde este equipo de manera remota, sino que también en cada ciudad puedan, en este caso ustedes o quienes designen, acercarse bajo esta primera capacitación que damos en asistir a la primera víctima de los episodios de violencia, que como bien sabemos, y ahora vamos a hablar un poquito, no podemos hablar de una sola víctima en el caso de los episodios de violencia, sino que siempre tenemos que entender que una situación de violencia sanitaria como la que recién mencionamos, que sucedió hoy que salió hoy en los medios, en Quilmes, trae aparejadas consecuencias a todo el equipo sanitario y al resto de los pacientes que son atendidos en esa institución. Para algunos, como decía, que ya nos conocemos, deben haber escuchado, Esteban ya directamente puede dar él la charla, porque deben haber escuchado hasta el cansancio las cuestiones de violencias sanitarias. Para otro, por ahí si quieren levanten, pueden poner la manito quienes nunca escucharon sobre de qué se trata el programa y de qué hablamos cuando hablamos de violencia sanitaria, para saber con qué grupo nos encontramos. ¿Alguno nunca escuchó nada? Cristian, ahí levanta.
y el resto, varios están sin cámara, pero pueden levantar la manito. Bernardo, también. Las chicas de Mercedes, también. María. De Cañuelas, bien. Nora de Coronel Suárez. Bien, perfecto. Bueno, tenemos un par que entonces va a ser la primera vez que abordemos esta temática. Bien, yo les voy a compartir pantalla, tranquilos porque no vamos a estar, no les vamos a robar toda la tarde del martes. Como les decía, el programa de prevención de la violencia hacia los médicos de la Federación trabaja de manera ininterrumpida en lo que es la violencia sanitaria externa, porque nosotros podemos dividir claramente entre la violencia en el ámbito laboral, sanitario, entre interna y externa. Desde un comienzo se definió abordar, trabajar tanto en la prevención como en el posterior, en la atención, en el abordaje post-episodio, en lo que llamamos violencia externa, que ahora vamos a ver de qué se trata esto. Entonces, para arrancar, tenemos que decir que la Organización Internacional del Trabajo, ya en el año 2002, junto con la OMS, definieron de qué se trata esto de la violencia laboral, ¿sí? Como un fenómeno que en estos últimos 20 años se viene acrecentando, y en el ámbito sanitario podemos decir que es uno de los ámbitos de trabajo donde más ha crecido, donde más se ven episodios de violencia. Hablemos de violencia interna o externa. Entender que este fenómeno de la violencia significa que es que una persona o un grupo de personas lleven adelante una acción, un incidente, un comportamiento que se aparta de lo que es razonable, mediante la que una persona va a ser agredida, amenazada, humillada, lesionada por otra en el ejercicio de su profesión o de su actividad en el ámbito laboral, o como consecuencia de, que es lo que siempre llamamos el ir o venir, en el mientras tanto que voy y vengo, o en una situación X, estoy en el supermercado de mi ciudad y me agreden a consecuencia de mi actuación profesional. Entonces, cuando nos adentramos en lo que es la violencia externa, que es lo que va a ser nuestro ámbito de trabajo, tenemos que entender que es aquellos actos que son llevados adelante por pacientes o familiares de pacientes que estamos atendiendo, o en su conjunción, ¿sí? Pacientes y familiares. También puede ser, y acá no lo agregamos, aquellas situaciones que llamamos violencia intrusiva. ¿Esto qué es? Un grupo de personas se viene peleando en la calle e ingresan a la institución sanitaria, y a consecuencia de su pelea, la pelea continúa en la institución sanitaria. Eso es lo que llamamos violencia intrusiva, que va a poder ser contra los bienes de la institución o contra las personas. Y acá diferenciamos entre violencia física, verbal, ambas, y hoy incorporamos la violencia por redes sociales, que si diríamos que de estos últimos 4 años para atrás, la gran mayoría de las veces tenemos episodios de violencia por redes sociales, por Instagram, por Facebook, por WhatsApp, por distintas redes. El profesional de la salud se ve amedrentado, amenazado por familiares o pacientes, siempre entendiendo a consecuencia de la atención sanitaria. ¿Cómo es el abordaje que plantea este programa de violencia sanitaria? Tomamos el planteamiento que hizo la OIT y la OMS allá por el año 2002, donde sacaron las directrices marco para afrontar la violencia sanitaria externa e interna, ¿sí? Y este programa incluye una mirada participativa, y a esto llamamos de todos los actores que están involucrados en los episodios de violencia. A todos los actores nos referimos a todo el equipo sanitario, a el ámbito político y a la ciudadanía.
multidisciplinar. El equipo del programa está conformado lógicamente por médicos, pero también por sociólogos, por psicólogas, bueno, por el área legal, por epidemiólogos, porque necesitamos esa mirada multidisciplinar, porque debemos entender que este fenómeno, que hoy es visto como uno de los indicadores de calidad de las instituciones sanitarias, es un fenómeno multicausal y que a su vez tiene múltiples consecuencias. No podemos entender que la violencia se da porque una persona tiene una genética que propensa a la violencia, o que su ámbito, su lugar donde vive, lleva a que la persona sea más violenta, sino que tenemos que entenderlo que es multicausal. Hay distintas esferas, ¿sí? La esfera individual, la esfera familiar, la esfera social, perdón, de la ciudad donde vive, y la esfera más macro, ¿sí? Entonces, si entendemos que hay una multicausalidad, necesariamente tenemos que abordarlo desde distintas disciplinas. Sistemático, como es lógico, ¿sí? Desde un programa de violencia, desde un programa, y sensible al género y la cultura. Cuando de distintas localidades, de distintas instituciones nos convocan a trabajar en pos de prevenir episodios a consecuencia de episodios que tuvieron, lo primero que hacemos es ver cómo es la institución. Es una institución de 100 camas, de 50 camas, tienen internación, no tienen internación, tienen médicos de guardia activa, cuántos de guardia activa, cuántos de pasiva, es decir, armar a medida de esa institución el programa que se vaya a desarrollar. Por eso decimos sensible al género y a la cultura. Bien, y para que ustedes se centren en qué pasa en provincia de Buenos Aires, cuando les pregunten cuáles son las principales causales de las agresiones en nuestro territorio, ¿sí? Que vuelvo a repetir que es el único territorio a nivel nacional que cuenta con estadísticas, en este caso las hacemos cada 2 años, las estadísticas. El primer lugar como causal es el tiempo de espera. Del año 2016 para acá, en todas las encuestas que hicimos, surge que la primera causal de los episodios es hacer esperar al paciente y a la familia. Y este hacer esperar al paciente y a la familia, primero que hay que entenderlo desde la subjetividad de cada persona, pero no nos tenemos que circunscribir a la guardia. Acá en este hacer esperar tenemos que trabajar, porque quienes han visto la primera campaña del programa de prevención, hay que entender que la violencia sanitaria tiene cura, que es posible la cura, ¿sí? Si trabajamos en programas concretos de prevención. Entonces, por ejemplo, el tiempo de espera, si bien va a depender de la subjetividad de cada persona, cuánto para mí es esperar, si es el turno que tenía, que era me pasó la semana pasada, fui a un médico, a un consultorio acá en Bahía Blanca, 1 hora y media, esperé a mi turno, tenía a las 3 y entré a las 16:30. ¿Cuánto es mi tiempo de espera de tolerancia? Va a depender de cada persona, pero tenemos que trabajarlo no solo porque siempre pensamos, por eso digo directo, en la guardia externa, sino también en con cuánto plazo de demora doy para un turno en los consultorios externos de una institución, cuánto demoro en dar un parte médico, ¿sí? Cuánto demora en hacerse internamente estudios cuando una persona está internada, cuánto demora un enfermero en acudir a la habitación cuando es llamado, etcétera, etcétera. El segundo punto es el estado mental del agresor, ¿sí? Cada vez vemos más el ingreso a instituciones, y esto no se los tengo que contar, a razón de abuso de sustancias, de psicotrópicos, de psicofármacos. 2016 para acá siempre dio como primer causal. Pusimos acá en 2020, ven que ahí en color naranja hay un 22,2 de ansiedad o miedo del familiar o paciente, porque en el primer año de la pandemia
la primer causal que nos surgió fue no el tiempo de espera, sino la ansiedad o miedo del familiar paciente, cuestión absolutamente lógica. Si nos comparamos con España, que es, podemos decir, en cuanto a países de habla hispana, el único país que viene, al igual que nuestra provincia, de manera continuada en el tiempo, tomando datos en lo que pasa en esto de la violencia en el ámbito sanitario, lo mismo. En cuanto a la tipología de los hechos, se lleva la punta los episodios de tipo verbal o consecuencias de tipo psíquicas, ¿sí? Tanto 70, fíjense que casi los porcentajes son iguales. Lo mismo que el ámbito de ocurrencia, el dónde. En el sector público también se lleva a la cabeza. Y si nos vamos a las causales, también el tiempo de espera en ser atendido lleva la punta en España. Entonces, esto nos hace entender, antes de pasar a la próxima, que no es casual que ya en el año 2002 el Observatorio de España lleva muchos años más que nosotros trabajando, pero no es casual que en el año 2002 se juntaran la Organización Internacional del Trabajo y la OMS para empezar a abordar estrategias sistemáticas de prevención de la violencia a nivel internacional, porque si vemos claramente en dos países de continentes distintos nos pasa lo mismo. El sistema sanitario, por más que acá esté fragmentado, es lo mismo. ¿Cómo funcionamos nosotros? Y esto es lo que necesitamos que ustedes sepan, que existe un sistema de reporte y asistencia. Este sistema de reporte no es una denuncia, no es que el médico va a denunciar que fue víctima de un episodio de violencia, sino que el médico nos va a reportar que fue víctima él, un compañero, Te muteaste, Sofía, no te escuchamos. Sí, claro, hay problemas con el audio. Te muteaste, no te escuchamos. ¿Ahí? ¿Ahí está? Sí. Sí, perfecto. No sé hasta dónde llegaron, pero les estaba diciendo que sí, se reporta de un enfermero, un personal de la administración, una mucama, quien fuere que trabaje en el ámbito de salud, también nos pueden reportar, ¿sí? Nosotros brindamos asistencia, no solo nos circunscribimos a que sea médico, ¿sí? Porque como decimos al inicio de la conversación, sabemos que de manera directa puede haber sido un médico el que sufra el episodio, pero claramente esa situación va a discurrir en consecuencias para todo el equipo sanitario. Entonces, sistema de reporte y asistencia. Reporte, nos grabamos esa palabra reporte, que no es denuncia, porque denuncia los vamos a ayudar a hacer la denuncia. Los vamos a acompañar a ese profesional en el proceso de llevar adelante esa denuncia en el ámbito penal. ¿Por qué? Porque en provincia de Buenos Aires no contamos todavía con una legislación específica en materia sanitaria. Entonces, lo que va a hacer la persona luego va a ser la denuncia por lesiones o amenazas. ¿Cómo lo puede reportar? Lo puede reportar desde el FOL 2, desde la aplicación móvil, desde la página web, al teléfono, ese es mi teléfono, o al correo electrónico del Observatorio de Violencia. Por cualquiera de las vías, a nosotros nos llega de manera inmediata y de manera inmediata nos contactamos telefónicamente para asistir a la persona. Y acá es donde nos tenemos que frenar y decir, ¿pueden ustedes reportarnos si se enteran de un episodio que sucede en su ciudad de residencia o en alguna ciudad cercana y decirnos, fulanito de tal está viviendo un episodio de violencia y luego nosotros contactarnos? Y ahí es donde, si nos contactan ustedes, les vamos a dar indicaciones concretas para que puedan brindar asistencia personal a ese médico o a ese equipo de salud.
Y a la inversa, si nos reportó el médico, nos vamos a nosotros contactar con ustedes para que puedan brindarles asistencia personal in situ en el lugar donde está aconteciendo. Nos sucede, me pasó ayer o antes de ayer, no recuerdo, chicos, que nos reportaron, y muchas veces la gente cuando ingresa al FOL2, al querer leer de qué se trata el programa, aprietan y reportan. Entonces ese es un reporte fallido, es un desvío. Vamos a seguir. Ahí se me trabó. Ahí está. Bien. Para también ir finalizando y grabarnos en cómo trabajamos en el programa y qué ustedes pueden sacarle jugo al programa y llevar a sus lugares de influencia. Trabajamos no solo en el abordaje, ¿sí?, en el posteriori, que es esto que decíamos recién, reportamos y actuamos. Actuamos el equipo del programa, los vamos a asistir desde el ámbito psicológico y jurídico, con asistencia gratuita desde el plano psicológico con el equipo de psicólogas, y desde el plano jurídico los vamos a acompañar, no les vamos a presentar la denuncia ni ser los abogados de la persona, sino que los vamos a acompañar en todo el proceso judicial que lleven adelante, y las psicólogas van a tener las entrevistas que sean necesarias con la persona. Este va a ser el acompañamiento, con más el acompañamiento in situ de ustedes. Pero también el programa trabaja en la prevención. Trabajamos con campañas, que seguramente alguna han visto, ahí pongo a la que está en el margen superior izquierdo, fue la primera campaña que hicimos. Trabajamos con actividades educativas y académicas. Desde la Fundación FEMEVA se imparte un curso virtual, se imparte en el primer semestre del año. En este caso, este curso es de abordaje de las situaciones de violencia en la atención al público. Este curso está dirigido a quien es el que atiende el primer contacto con el paciente y la familia de la institución sanitaria, más allá del enfermero y el médico. El que está ahí en la admisión, el que está dando los turnos. Este curso principalmente va dirigido a esos trabajadores, para darles herramientas concretas de cómo manejar y cómo bajar las escaladas de violencia. Ahí abajo también tenemos la foto de la guía práctica, que les va a dar un librito que después se los vamos a pasar en PDF para que lo tengan, donde tienen más recursos conceptuales, ¿sí?, desde la sociología, desde la psicología, desde la mediación, de cómo llevar adelante y entender todo este fenómeno. Y también conceptos de prevención desde el ámbito institucional en general, porque recién hablábamos, a ver, vamos a trabajar en darles herramientas de cómo, qué palabras usar con el paciente que ya viene con su primer contacto, ya sabemos que va a haber una escalada de violencia. Bueno, pero cómo también tenemos que trabajar con la disposición del mobiliario, con la música que hay en el lugar, con los horarios de atención. Bueno, todo esto lo van a ver en la guía. Y también se trabaja, y no nos cansamos de decir, en buscar el propio marco legal en la provincia de Buenos Aires, un propio marco legal específico. A lo máximo que se llegó fue tener media sanción del proyecto de ley. En el año 2020 logramos media sanción por la Cámara de Diputados. Lo que buscamos es que en el Código de Faltas de la provincia de Buenos Aires, y esto para que vayan sabiendo, voy a dejar de compartir, así nos vemos todos. Cada ciudad tiene su código de faltas, pero a su vez hay un código de faltas de toda la provincia. Bueno, en el código de faltas de la provincia lo que buscamos es que exista la falta específica de agresión a la institución o al equipo sanitario. Esto ya existe y se puede hacer el paralelismo con la agresión a los establecimientos educativos. Bueno, esto se está buscando y este año se volvió a presentar este proyecto de ley porque lógicamente perdió estado parlamentario. En marzo de este año lo presentó el senador de Leo, gracias acá
justo está Hernán, que él nos hizo el contacto con el senador de Leo y muy amablemente enseguida el senador nos contestó y pudimos con él trabajarlo y que lo vuelva a presentar. Y acá también tengo que hacer un paréntesis. Este año se presentó con el senador, otras con el senador de Leo, que es de determinado partido, pero en otros años se ha presentado con senadores, diputados de distintos partidos. Acá esto es totalmente apolítico, la idea es poder contar con esta ley, ¿sí? Que ya, como muchos saben, otras provincias cuentan con esta legislación específica. ¿Y qué nos hace contar con legislación específica? Nos hace que no nos tengamos que agarrar de los tipos penales generales, ¿sí? De una lesión que muchas veces no la podemos ver configurada, de una amenaza que es mucho más difícil. Ojalá podamos contar con esta legislación. Entonces, bueno, la idea es que podamos formar una red de trabajo, que nos ayudemos mutuamente, nosotros les vamos a ir brindando información, cuenten con nuestros contactos para, ante el caso concreto, nosotros los vamos a contactar a ustedes, pero ustedes también contáctenos. La idea es poder asistir a cada profesional, a cada trabajador de la salud. En estos años me ha tocado hablar con un montón de médicos de toda la provincia que han sufrido episodios y lo que más remarcan es el contacto inmediato, la asistencia, el acompañamiento, como le decimos, el apapachar en ese momento. El episodio, el peor episodio que tuvimos en estos años fue el de este año, en segundo semestre, en la ciudad de de Casares, que justo en la reunión pasada estuvo el doctor Jorge Chabut en representación y nos contó un poco de qué se trató este episodio, pero en Perdón, provincia de Buenos Sofía, Lobos. Aires, De Lobos, Lobos. por mal, pero qué desastre. Perdón, de primero Cañuela, después Casares y Lobos. Geografía Encima mucho. estuve ahí, no es que no estuve. En Lobos, tal Problema cual, con el tal. GPS. Qué desastre, sí, sí. Lo peor es que estuvimos ahí. Bueno, fue quería referirme a esto, que quizás en lo que es el conurbano se ven episodios de una mayor envergadura en cuanto a las agresiones físicas. Se estuvo capacitando el año pasado y este año a policías de la provincia que trabajan en hospitales, que están asignados a hospitales, los capacitamos desde el abordaje de pacientes psiquiátricos y desde un punto de vista legal los capacitamos, pero en el interior de la provincia no habíamos tenido hasta este momento un episodio de tamaña envergadura donde directamente se tomó todo el hospital, los familiares del paciente tomaron el hospital y luego de eso 3 médicos dejaron de atender, el director del hospital también cesó en su cargo, dejó el cargo, la sala de atención estuvo un tiempo importante cerrada, es decir, tuvo muchas consecuencias este episodio. Entonces, quiero mencionarlo porque es algo que nos puede tocar, puede pasar en cualquier institución del interior de la provincia y a lo cual tenemos que estar preparadas. Muchas veces el lugar, la manera en que está diagramada la institución, el edificio, hace que sea más propenso a que ocurran estos episodios, donde hay muchas puertas de entrada, donde no existe también una vigilancia activa, entonces desde este lugar a veces es más difícil. Pero que sepan que es posible trabajar en prevención, no únicamente con contar con un policía en la institución, sino trabajarlo de manera sistemática. Aquí estamos para generar una red y que en el caso concreto asistamos al profesional, pero también estamos a disposición para que si en sus lugares de trabajo dicen, bueno, estaría bueno empezar a trabajar activamente, nos ponemos en marcha a trabajar. Ignacio, te cedo. Bueno, gracias Sofía.
Primero le quiero agradecer a todos la presencia. Estoy contando 30 de 30, asistencia perfecta. Les cuento que cuando diagramamos estos encuentros, decidimos hacerlo por circunscripción, una o dos circunscripciones. Cuando sumamos la novena y la décima, nos dimos cuenta que son un cuarto de FEMEVA. Entre las dos son muchos, y están todos, cosa que me enorgullece y les tengo que agradecer porque, bueno, uno está trabajando todo el día, llega hasta ahora, no tiene más ganas de participar y estamos acá. Por otro lado, lo que contaba Sofía, lo de Lobos, me movilizó mucho. Hace un mes que estoy en la mesa ejecutiva como secretario de Acción Social y Derechos Humanos, y una de las actividades que implica era de violencia. Pero Lobos queda a 30 kilómetros de Roque Pérez, y fue realmente demoledor, porque Lobos está rodeado, o sea, está rodeado de canchas de polo. Vos decís, esto no hay violencia acá. Y en determinado momento, cuando quisimos acordar, ¿no es cierto? Habían tomado el hospital, rompieron todo. El flaco que era director del hospital eh, desapareció, no quiso saber más nada. Su esposa estaba de guardia, no se sintió contenido inicialmente. La gente de Lobos estuvo muy bien, desde FEMEVA. Jorge Chabot, que es el presidente del círculo, fue el primero en actuar espontáneamente, ¿no es cierto? Sin tener esto, pero después no tuvo otro tipo de contención. Después sí, por supuesto, Sofía y el equipo, pero dijimos, tenemos que tenerlo armado esto. Si pasa algo en algún lugar, tiene que estar el mecanismo aceitado. Y, digamos, esta charla no es una la intención no es una gran formación, sino decir, bueno, cuáles son los canales de comunicación iniciales. El teléfono de Sofía, que se lo está dando a todo el país, a toda la provincia, pero es importante, es decir, nos comunicamos rápidamente, que nos orientes, cómo charlar con la policía, con el fiscal, con el violentado, con la familia. Un poco es el sentido de este Zoom, ¿no es cierto? Y seguramente van a surgir preguntas. El otro día nos quedamos charlando un rato largo, así que los invito a participar un poco. Perdón, Nacho, yo dos comentarios, dos cositas. Primero, en realidad, lo del grupo, si querés comentarlo, para difundir. Lo del libro de guía de prevención de abordaje. Y para iba a hacerles otro comentario más. Bueno, ya me voy a acordar. Perdón. Lo tenemos medio con diarrea Sí. los chicos ahí, así que... Sí, yo estoy con esta cara, perdón, porque no me contagié de mi hijo más chiquitito y de él, y estamos medios para atrás. Sí, Pero bueno, lo que, Bueno, comentarles eso, tenemos un lo del material grupo, que le vamos lo a del grupo. mandar. Que lo Sofía que decía seguramente... Lau es que vamos a hacer un grupo exclusivamente de difusión, no para charlar, ¿sí? Sino que se va a subir información a ese grupo. Ahí ya lo primero que vamos a hacer es pasarles esta guía que recién les mencionábamos, y pasarles un breve PDF con 3 slides que contiene las vías de comunicación y algunos conceptos muy concretos. Como decía Nacho, este es un primer encuentro donde les dimos un pantallazo muy, muy, muy general de qué es la violencia sanitaria, cuáles son los principales datos y cómo funciona el programa. Luego, nuestra idea es poder pasarles por video o bien con una nueva reunión así bien cortita, información concreta para que ustedes tengan herramientas concretas de qué decir, cómo actuar cuando les pidamos que vayan se acerquen a hablar con el médico, con el equipo sanitario. Esto lo vamos a hablar, diríamos, en un segundo momento, de darles herramientas, porque si no, lógicamente ustedes me van a decir, pero ¿y voy qué hago? ¿Qué digo? Sí, uno puede empezar a hablar, pero ¿qué herramientas me das? Bueno, lo vamos a trabajar con otras especialistas que van a ser las psicólogas, la socióloga, ¿sí? Que trabajan en el equipo, y yo en la próxima les voy a dar conceptos legales, ¿sí? Pero queremos que ustedes tengan esas herramientas. Ahora es, bueno, ¿de qué se trata esto? Para eso nos queríamos reunir.
Sofi, hay que perdón, sí. y ahí me acordé una cosa más de lo del curso de administrativos, que quizá la idea del año que viene y eso. Si querés Claro, comentarlos. el curso sería en 2024, en el primer semestre. Es un curso de duración de un mes, nada más, es muy cortito, consta de 3 módulos. Un primer módulo trabaja lo que es la relación de cómo es, cómo me lo da Mariano Lombardi, y habla sobre el intercambio con el público, ¿sí? Herramientas concretas de bajar las escaladas de violencia. Por ejemplo, un tema es qué tipos de pacientes nos podemos encontrar. ¿Qué herramientas yo tengo que hacer desde lo actitudinal? El segundo módulo es de mediación sanitaria, y el tercer módulo de algunos conceptos de derechos de pacientes, de cuestiones jurídicas como por ejemplo la ley de riesgos del trabajo. ¿Qué derechos tengo yo si soy violentado? Desde ese lugar va este curso, que estaría bueno que lo puedan promocionar. Después obviamente les diremos exacto la fecha de inicio, siempre es más o menos para Semana Santa. Que lo puedan promocionar en sus lugares y que un equipo grande de su institución lo pueda hacer, ¿sí? Por ejemplo, toda la gente de admisión, eso está bueno. Sofía, te Pero hice bueno, la no misma sepan que no queda pregunta. acá esto. Te hice la misma pregunta en la edición anterior, hace 15 días, pero te la vuelvo a hacer ahora. Este año, ¿cuántos hicieron el curso? No, el problema fue que este año no se dio porque no llegamos al cupo mínimo que pide la fundación para hacerlo. ¿Y el año pasado? Más o menos. El año pasado lo hicieron casi 30 personas. Bueno, hoy somos 30 en este grupo, somos 30 cada 15 días, hasta totalizar, digamos, el total de las entidades primarias, o sea que tendríamos que tener 200 inscritos, por lo menos, o sea, 2 administrativos, porque en realidad cuando estamos hablando de que muchas veces la violencia se genera inicialmente, ¿no es cierto?, antes de la consulta, antes del contacto con el médico, lo bueno es que esto tenga un efecto multiplicador, y que este curso, que tiene que ser lo más accesible posible, de cero costo, de bajo costo, eso lo vamos a manejar, sea el eslabón inicial, ¿no es cierto?, para que muchos de nuestros administrativos en las clínicas, en el consultorio, en el hospital, puedan tener acceso. Así que ya los estoy invitando a eso en primera instancia. Nacho, Exacto. Y bueno, y ya en el grupo de WhatsApp les avisaremos cuándo es la próxima capacitación, esto que les decía, para que ustedes sepan cómo manejarse, porque no los vamos a largar a la cancha, decir, bueno, sin capacitación concreta en cómo abordar, cómo ir a la institución a presentarse ante los directivos, a qué herramientas concretas decirles que tienen que llevar adelante, ¿sí? Eso se los vamos a dar la próxima. Creo que alguien o levantó la mano o iba a hablar. yo quería hablar. Sí, Ricardo. Y primero, gracias por tu charla. Eh, Siempre muy buena. Creo que nosotros elaboramos pautas y tips para cuando el hecho ya está consumado. Y realmente lo que nosotros deberíamos esforzarnos más, cosa muy difícil, es en cómo prevenir que el hecho se produzca. Sobre todo en una sociedad que está absolutamente violenta, está atravesada por situaciones difíciles como son la drogadicción, el alcoholismo y la violencia en sí, pero yo veo como trabajador hospitalario, que es donde mayoritariamente se producen los hechos de violencia, que muchas veces la violencia se genera desde el personal que tiene la obligación de contener al que espera. Una cosa es esperar y otra cosa es estar contenido mientras esperamos. Cuando vos vas al aeropuerto, al aeroparque, y el avión no sale y vas al puesto de embarque y le preguntás a la chica qué pasa con el vuelo y no te dan ni 5 de pelota, llega un momento en que vos, si no sos una persona no tan violenta, estarías como en Relatos Salvajes.
porque pasa 1 hora, 2 horas, nadie te dice nada y no hay enfermedad de por medio. En cambio, en una guardia hospitalaria hay enfermedad de por medio, hay angustia familiar, hay temor, y no siempre se le informa al enfermo qué es lo que está pasando cuando no se lo está atendiendo de la manera que a veces necesita el enfermo. Yo sé que el recurso humano es insuficiente, que muchas veces en la guardia ni siquiera hay un médico, que a veces hay medio médico, y que a veces no solamente está en la guardia, sino que está en el piso. Todo esto lo conozco, pero no hay dentro de los hospitales una capacitación del recurso no médico, sino del recurso de admisión para hacer que el que está esperando espere de una manera contenida y no se avalanche con las piñas y las patadas para tratar de romper todo y matar al que pueda. Cuando nosotros fuimos a visitar el sistema de Brasil, vimos cómo en una villa miseria habían hecho una sala de primer nivel, y cómo en esa sala de primer nivel estaba bien organizado como para que el paciente que tenía que esperar 4 horas, esperara 4 horas sin romper todo. Yo creo que si bien no es fácil prevenir con una sociedad, vuelvo a decir, violenta y atravesada por un montón de situaciones anormales, pero debemos ver el mayor esfuerzo posible en ver cómo dentro de los que contienen al paciente, sobre todo en una guardia, contienen a ese paciente antes de que rompa todo. Como también es importante saber, cuando uno le da una información a un paciente sobre el estado, sobre todo a la familia, le da el informe del estado del paciente, muchas veces no se tiene el tacto suficiente como para dar ese informe y eso genera violencia. Y actuar en esos niveles es prevenir la violencia. Porque una vez que el enfermo o la familia reaccionó y al médico le dijeron o le pegaron, lo que sea, la cosa es distinta. Tenemos también que muchas veces el mismo médico no quiere ni que sea reportado ni quiere denunciar por temor a que vuelva a ser violentado por la misma gente que lo violentó en primera instancia. Era simplemente un aporte. Ricardo, muchas gracias. Y respecto a esto último que dijiste, lo voy a tomar porque olvidé decirles algo. Cuando se reportan los episodios, sea que lo reporte directamente el médico o ustedes reporten que Pepe Gómez tuvo una situación, el dato es anonimizado, ¿sí? Y los datos que nosotros damos, vieron que ahí, acá lo dimos en porcentajes, pero los datos del Observatorio de Violencia, donde llevamos un registro con una planilla concreta y específica que siempre es la misma desde el inicio, de si el episodio fue a la mañana, a la tarde, a la noche, si fue 1 o 2 personas, qué te pasó después. Todos estos datos, cuando se da la información, es anonimizada, y esto es importante que se lo puedan decir al médico que va a reportar. Y respecto a esto que decías, Ricardo, de la prevención, es un poco lo que dije al principio. El programa estamos a disposición de la institución que sea de la provincia para acompañarlos y ayudarlos en llevar adelante un programa específico donde se implementen procedimientos, y acá Esteban ya está cansado de hablar de procedimientos, porque en nuestro hospital es procedimiento, proceso, protocolo, se agarra la cabeza, allá otro también se agarra la cabeza, Hernán, porque es la mejor manera de poder prevenir los episodios, procedimentando. Entonces, estamos a disposición. Hasta ahora, pocas instituciones de la provincia nos han permitido ayudarlos en este camino de iniciar un proceso de prevención de la violencia. Recuerdo tuvimos una clínica en Pergamino, una clínica privada, que nos permitió que los asistiéramos, pero por ejemplo, en Lobos, en el hospital, fuimos, le dijimos, los ayudamos, acompañamos de aquí en más, que tengan un proceso
para todo esto que mencionaba Ricardo, y no hubo el ok, no hubo decir, bueno, vamos adelante, porque si no hay un convencimiento de las autoridades de la institución, esto no se puede llevar adelante. Entonces nos quedamos a medio camino. Esteban, tenías la mano, me parece, levantada, ¿no? Sí, sí, era un poco para, eh, digamos, volver a enfatizar lo que decía el Pilo. Pero vamos desde el principio. Primero, felicitaciones por la iniciativa. Está muy buena el planteo de llevar esto a cada entidad primaria. Mi aporte era una, una idea en base a lo que venías hablando recién. Yo creo que eh, nuestra sociedad, y no solo nuestra sociedad, me refiero a la provincia de Buenos Aires, a la Argentina, creo que el mundo está viviendo una locura de violencia que pasa a ser normal, normal hasta en la comunicación. Lo que comentábamos hoy, el mensajito del presidente del IOMA es de una altísima violencia y supuestamente no debería, eh, no debería sorprendernos, o mejor dicho, no nos sorprende y debería sorprendernos, porque no deberíamos hablarnos así. Si nuestro empleador y financiador nos trata así, ¿qué podés esperar de nuestro usuario, ¿no? Pero bueno, yendo a la propuesta, lo que yo le pensaba recién mientras hablabas, es que está bueno que al referente local, no solo de nutrirlo de los procedimientos y de las herramientas y de los canales por cuales podemos vehiculizar todas las acciones, también dar herramientas de llegada a lo institucional, porque quizá lo que pasó en Lobos es que no tenemos una cultura de la visión de la situación violenta. Está tan naturalizado que pasa a ser algo cotidiano y al ser cotidiano yo lo puedo manejar. ¿Por qué necesito que alguien de afuera venga a decirme qué puedo hacer? Y creo que es brindar esas herramientas, facilitar la llegada digamos, información calificada como esto que estamos haciendo ahora, que es medio endogámico porque lo hablamos entre nosotros, sabemos de qué estamos hablando, pero por ahí, si salimos del ámbito, el resto del equipo de salud, incluidos los directivos de las instituciones, que serían los que deberían eh, instar a que todos los que trabajan en la institución tengan pautas para el manejo de situaciones violentas, no están hablando el mismo idioma que nosotros. Entonces, por ahí va la sugerencia, ¿no? De involucrar ese tipo de mensaje más allá de al equipo de denunciemos, hagamos visible la violencia, tenemos canales para ayudar, eh, ir pensando también en cómo influir, cómo hacer el cambio de cultura institucional de que la violencia es algo que es cotidiano y que no es normal. O sea, que hay cosas para hacer y como decía Pilo, lo principal, trabajar en lo preventivo, desde lo arquitectónico, como decías vos, desde esas pautas, pero bueno, tenemos que tener cómo llegar a las instituciones. Y eso creo que también es algo que nosotros podemos ir pensando y viendo cómo bajamos esa información de la mejor manera. Hola Esteban, mira, vos sabés que hoy a la mañana nosotros tuvimos hace 15 días una reunión similar con la octava y la primera, y de una entidad primaria me llaman y me dicen, che, ¿cuándo podemos hacer una reunión con las autoridades del hospital, el director de salud, el secretario de salud, los médicos del círculo? Y bueno, y ahí se lo reenvía a Sofía. Sofía me dice, sí, dale, decirle que sí, el lunes 27. Bueno, de acá surge esto. O sea, algunos de ustedes van a ser muy movilizadores y van a generar muchas cosas en sus localidades, y otros por ahí no tanto. Pero el que lo quiere hacer tiene todos los recursos y estamos dispuestos a participar. Que eso es bueno, porque podemos ser solamente un llamador, ¿no es cierto? Decir, bueno, tengo acá un quilombo en tal lugar, o generar en ese lugar, ya no
solamente una alerta, sino muchas actitudes de prevención, que es por donde pasa la cosa. Muchas herramientas con las que podemos contar y que ustedes pueden optar, ¿no es cierto?, en ser movilizadores de eso. Sí, tomo lo que dice Esteban y los animo a que, como voceros de sus ciudades, convoquen a los directivos de las principales instituciones de salud de sus ciudades a capacitarse en esto. El año pasado, no el anterior, intentamos hacer capacitación para los directores de hospitales, lo que nos costó que se sumaran a los Zoom para capacitarlos fue terrible, muy difícil. Así que confío en que quizás de esta manera, donde primero estén capacitados los representantes de FEMEVA y luego ustedes los lleven a sus instituciones para trabajar más que nada en la prevención. Es fundamental que tengan herramientas. Primero les queremos dar las herramientas a ustedes, pero luego que el director, el subdirector, los jefes de área puedan tener herramientas, podemos trabajarlo, no es algo imposible. Sepamos que no es imposible. Obviamente, como no nos cansamos de decir, y los que trabajamos en seguridad del paciente, reducir a un riesgo cero, a un daño cero, no lo vamos a lograr, no vamos a llegar a la posibilidad cero de que ocurran episodios, pero sí estar armados para saber cómo responder y cómo prevenirlos. ¿Alguien más que quiera comentarnos algo, alguna idea? Yo quiero hacer otro comentario. En tu persona y fundamentalmente y en otros, FEMEVA ha trabajado y está trabajando bastante en el tema de violencia. No es fácil hacerlo en todas las localidades de la provincia, una provincia grande. No siempre los dirigentes están capacitados para enfrentar esta temática. Pero a pesar de que FEMEVA está trabajando mucho en el tema, creo que no ha trascendido lo suficiente fuera del ámbito jurisdiccional de FEMEVA. Y digo lo siguiente: ahora, el 3 y 4 de noviembre, o sea, el próximo fin de semana, hay unas jornadas internacionales organizadas por el Sindicato Médico de Uruguay, el de Brasil, Perú y AMRA Nacional, y el que va a abordar el tema violencia es la Agremiación Médica Platense, que creo que ha trabajado, pero ni siquiera la mitad de lo que trabajó FEMEVA. Por eso me parece que estamos quedando relegados, no sé por qué motivo, pero creo que nosotros debemos hacer el esfuerzo mayor que podamos para tener esa presencia, no solamente en el ámbito de FEMEVA, sino trascender a otros lugares, sobre todo una situación como esta que se está generando ahora para el próximo fin de semana, donde se va a formar una SIGMELA, que es un sindicato de gremios de Latinoamérica, y nosotros posiblemente quedemos afuera. Y ese espacio va a ser ocupado por la agremiación, cosa que a mí no me simpatiza demasiado que pase eso. Pilo, la verdad que no tenía ni idea que estaba sucediendo esto. Vos sabés que estoy en la Secretaría desde hace muy pocos días, pero de todas maneras, lo cierto, a mí me da mucha más satisfacción tener hoy 30 referentes en la provincia de Buenos Aires, 30 hace 15 días, 114 dentro de 2 semanas, y creo que vamos a formar una linda red y en un año vamos a estar planteados con 11.000 médicos que tengan un referente en violencia. Y eso creo que no es poca cosa y va a superar muchos otros objetivos por ahí administrativos. Esperemos. 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 Hay que mantener
ser cauto en la expectativa porque la frustración es directamente proporcional a la expectativa no llevada a cabo. Sí, Laura, ¿querés Sí, comentarnos algo? sí, yo quería decir, yo soy Laura Álvarez de acá de Pigüé. A mí me invitaron y a mí me interesó mucho porque yo, si Dios quiere, agarro la dirección ahora a partir del 10 de diciembre en el hospital. Y bueno, me interesó justamente por esto que hablaban hace un rato. Me parece que hay cosas que hay que mejorar y cambiar en todos los aspectos. Si bien acá no tenemos casos de violencia así notorios que hayan habido, siempre alguna cosa pasa, nada muy relevante, pero siempre uno se entera de algo. Yo soy la jefa de la terapia intensiva actualmente. Buenísimo, Laura. Bueno, sea que arranques en la dirección, como no, diríamos que te comprometemos acá a empezar a trabajar activamente en- en tener un procedimiento, tanto para en lo que se refiere a la parte edilicia, ¿sí? De la prevención, que se pueden trabajar algunas cosas sin tener que hacer grandes cambios en lo edilicio, sino también en cambios en el proceder del personal. Así que desde tener alarmas ante situaciones, ante escaladas de violencia, bueno, y demás cuestiones que no vamos acá a adelantar, pero estaría buenísimo que te pudiéramos acompañar. Hola Laura, bueno, Hola. Javier Croses me habló de de tus ganas de participar. Sí, Nosotros somos expertos en secuestrar a aquellos que quieran hacer cosas, así que contá con nosotros y nos mantenemos en contacto porque, bueno, está bueno que si estás interesada tengas todo el respaldo. sí, la verdad que sí. De una de las cosas que me gustaría tener es el tema de no hay seguridad en el hospital, el tema de las puertas abiertas, todo lo que fueron manifestando son cosas que me gustaría implementar en el hospital, la capacitación de las administrativas, todo, por eso la verdad que me interesó cuando me invitaron, así que sí, yo voy a participar. Genial, es Este ir modelo de que a vamos poco. a, perdón, Sofía, este modelo que vamos a hacer el 27 del 11 en Bransen, ¿no es cierto? Con capacitación en el hospital, en el círculo médico, en la Secretaría de Salud, lo podemos reproducir en cualquier entidad primaria que se vea interesada. Es al revés, o sea, nosotros tratamos de movilizarlos y que después aquel que realmente tenga interés, vamos con todo. Así que bueno, contá con nosotros. Gracias. Gracias, Laura. Lo que sea, y bueno, charlamos y armamos algo. Listo, genial. Chicos, Carlos, ¿puedo hablar? sí, José, sí. Yo a Laura la invité porque es una colega que llegó a Pigüé viniendo del ejército con su título de especialista en terapia intensiva y bueno, gracias a Dios la tenemos hace unos cuantos años. Y como ella siempre es un bicho hospitalario de la terapia y del ejército al que renunció porque se quedó en la terapia de Pigüé y se desempeña muy bien y llevó, digamos, toda la pandemia adelante, la verdad, en forma espectacular. Yo creo que está más que capacitada para desarrollar la actividad que va a hacer, si Dios quiere, y aunque ustedes no lo crean, no está afiliada a FEMEVA, no está No, afiliada en el círculo médico, no, porque no, porque no no le facturo por interesa ningún lado. trabajar, cosa que le vamos a poner como condición, aunque sean las pocas prácticas o consultas o muchas que haga, tenga todo su reconocimiento a través de lo que es la entidad primaria. Así que bueno, es un dato anecdótico nada más, pero está con nosotros y también es una afiliada de AMRA. Es otra cuestión que también acá estamos peleando y mucho. Bueno, Gracias. Javier, vos sos José para el Zoom, pero sos Javier para mí, que somos amigos de hace años, y me habías contado de Laura, y bueno, ya la vamos a convencer y en breve tenemos la afiliación. Carlos, que tenías la mano levantada.
Potri. Sí, ahí está, estaba reactivando el audio. Bueno, yo ya había, por los años que he sido consejero, conozco el programa de hace mucho tiempo, y para ejemplificar nada más, nosotros en la novena tuvimos algunos problemas con una excelente intervención del programa, con el agradecimiento de los médicos, de un directivo del Hospital de la Valle que fue agredido físicamente por el esposo de una paciente. Hubo una intervención también en Gesell por hechos de violencia, y lo que todas las víctimas o los médicos que han sido víctimas de violencia lo que reconocen es lo que decía Sofía, ese apoyo inmediato, o sea, el acompañamiento, el que sepa el médico sepa o el personal de salud sepa que hay alguien que le preocupa el tema por lo que está pasando, y ha sido muy positivo. Y este, en el caso de Lavalle, que era nada más un miembro federado, el presidente del Partido de la Costa siempre que se habla del tema reconoce, porque ha quedado muy agradecido el colega por el soporte que le dio el programa. Independientemente del desarrollo de la causa penal, de las consecuencias que tenga el hecho, el apoyo brindado por el programa es reconocido por los actores, por lo menos lo que sabemos en la novena. Bueno, gracias, Carlos. Gracias. No sé si alguien más quiere comentar algo. Si no, bueno, vamos a ir cerrando para cumplir con el horario que habíamos dicho, pautado. Así que de mi parte agradecerles por este primer encuentro. Ya iremos avisando vía el grupo de WhatsApp cuando hagamos un nuevo encuentro, o si directamente les mandamos grabada la información para que cada uno la pueda mirar en el tiempo que tenga, pero van a tener noticias nuestras para seguir en este camino de formar una red. Ya los grupos de WhatsApp van a estar armados, ya hay un grupo con 2 circunscripciones, ahora tenemos otras 2 y así se irán armando, y veremos cómo seguimos el año que viene, pero por lo pronto estos son los primeros pasos. A disposición absoluta, los que me conocen ya saben que estamos a disposición, y para quienes no, tanto Nacho, Lau como yo estamos a total disposición. Mi teléfono está siempre abierto, salvo cuando me voy a la montaña, que ahí queda Lau y Nacho para atender, pero si no, está siempre abierto y ningún problema. Gracias a todos y un gusto a quienes recién estoy conociendo. Un placer que podamos empezar a trabajar en red. Bueno, muchas gracias a todos por el tiempo a esta hora de la noche. Javier, levantaste la mano, te doy la palabra. No, estaba saludando, Ignacio. Gracias. Bueno. Nada, les agradezco a todos. Tienen mi teléfono, tienen el de Sofía. Todos somos parte de esta estructura, así que esperamos las ideas que vayan llegando. Cuando tengan alguna idea, nos las hacen saber, se suman. Somos un equipo y les va a llegar el material, y pronto vamos a tener una nueva reunión como para que esto no se enfríe. Así que bueno, buenas noches a todos y muchas gracias. Gracias. Chau, chau. Chao. Buenas Descansen. noches a todos, hasta luego.